Etapa sensoriomotora. Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los 2 años de edad. Conforme los niños comienzan a entender la información que perciben sus sentidos y su capacidad de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los niños aprenden a manipular objetos, aunque no pueden entender la permanencia de estos objetos si no están dentro del alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de la vista del niño o niña, no puede entender que todavía existe ese objeto o persona. Por este motivo les resulta tan atrayente y sorprendente el juego al que muchos adultos juegan con sus hijos. Consiste en esconder la cara tras un objeto, como un cojín, y luego volver a aparecer. Es un juego que contribuye además a que aprendan la permanencia del objeto, que es uno de los mayores logros de esta etapa, la capacidad de entender que estos objetos continúan existiendo aunque no pueden verlos. Esto incluye la capacidad para entender que cuando la madre sale de la habitación regresará, lo cual aumenta su sensación de seguridad. Esta capacidad suele adquirirla hacia el final de esta etapa y representa la habilidad para mantener una imagen mental del objeto o persona sin percibirlo. La imaginación, inteligencia y pensamiento, representación. El pensamiento es una capacidad inteligente que se adquiere en el segundo periodo de desarrollo de la inteligencia. Para Piaget, se adquiere el pensamiento cuando el niño es capaz de tener representaciones mentales de las acciones motoras que desarrollaba en el primer periodo. Para Piaget el pensamiento es sinónimo de imagen mental. Al respecto, Piaget sostiene: la función simbólica es el lenguaje, que por otra parte es un sistema de signos sociales por oposición o signos individuales, pero al mismo tiempo que es el lenguaje, hay otras manifestaciones de la función simbólica. Existe el juego simbólico, representar una cosa por medio de un objeto o de un gesto. Una tercera forma de simbolismo podría ser la simbólica gestual, por ejemplo, en la imitación diferida. Una cuarta forma será el comienzo de la imagen mental o la imitación interiorizada. Existe, por tanto, un conjunto de simbolizantes que aparecen en este nivel y que hacen posible el pensamiento. Piaget señala que a lo largo del primer periodo de la inteligencia sensoriomotora no hay representación. A lo largo del primer año de vida prácticamente no existe una evocación mental de los objetos ausentes. Por ejemplo, le mostramos un juguete al niño y él lo querrá tomar, pero si lo quitamos de su campo de visión, no lo buscará, pareciera que se hubiese olvidado del juguete. En una época determinada del desarrollo de la inteligencia sensoriomotora, ante la misma situación el niño buscará denodadamente el juguete que le ocultamos. ¿Qué ha ocurrido que ahora el niño responde de otro modo? Aparece la evocación de un objeto en ausencia. Piaget lo denomina permanencia del objeto. Para ello sea posible, el niño debe haber desarrollado una nueva capacidad psicológica, tener una imagen mental, una representación mental del objeto. Es esa capacidad de representación la que se va a desarrollar significativamente en el segundo periodo de la inteligencia, preoperatoria o simbólica. Justamente los símbolos, por ejemplo, la utilización de las palabras, le van a permitir al niño tener una relación distinta con el modo que tuvo a lo largo del periodo sensoriomotor. Ahora llama a su madre cuando no está en su casa. Ello implica que posee una representación mental de ella. Y la palabra mamá funciona como un signo que representa el objeto ausente. Por lo tanto, la aparición de la simbolización hace posible el desarrollo futuro del pensamiento racional. Funciones variables e invariables. Existen, dice Piaget, las funciones variables y las estructuras cognitivas variantes.
Estas últimas son las que marcan la diferencia entre el niño y el adulto. Veamos las funciones invariantes, llamadas adaptación. Estas pueden subdividirse en asimilación y acomodación. La inteligencia es la asimilación, en la medida en que la incorpora en el sistema todos los datos dados por la experiencia. Al mismo tiempo, el organismo se acomoda a lo que ha asimilado. La adaptación intelectual consiste en poner el progresivo equilibrio, un mecanismo asimilativo y una acomodación complementaria. Inicialmente, el organismo actúa cuando entra en contacto con el entorno. Estas acciones iniciales son todas abiertas y se coordinan rápidamente en series. Por ejemplo, el conjunto de acciones relacionadas con la sucesión. Estas series de acción coordinadas forman lo que llamamos esquemas. Los diversos esquemas que el organismo va desarrollando en un momento particular forman una estructura. Según se va desarrollando el organismo, sus estructuras cognitivas cambian desde lo instintivo a través de lo sensoriomotor a la estructura operativa del pensamiento del adulto. Y Piaget sostiene que estas tres formas de estructuras cognitivas representan tres niveles diferentes del conocer. Diferencia entre imitación y pseudoimitación. Sexto estadio, 18 meses a 2 años. Es el inicio de la imitación representativa. Las imágenes mentales. Los logros más significativos son: el niño logra imitar inmediatamente nuevos modelos si le interesan. Aparece la imitación diferida. Imita un modelo ausente y alcanza el nivel de representación. Imitación de objetos. Imita los movimientos de los objetos o las acciones en general. Recordemos que en el estadio 2 y 3 el bebé producía movimientos cuando el experimentador movía su cuerpo delante del niño, sus manos, su cabeza, pero al hacerlo con un objeto producía los movimientos del objeto como si fuesen los del experimentador. Al cambiar los movimientos del objeto o no intervenir, el experimentador entonces no los imitaba. A través de los estudios sensoromotores, Piaget ha seguido la génesis, la aparición de la imitación. Piaget considera que la imitación se inicia en este momento, en el que el sujeto es capaz de representar modelos ausentes, frente a otro tipo de conductas que, si bien pueden considerarse como imitativas, él prefiere denominarlas pseudoimitativas. Comprueba comprobando los progresos de los 6 estadios y el tipo de conductas imitativas que aparecen, que el desarrollo de la imitación depende de la inteligencia y progresa paralelamente al desarrollo de la misma. Piaget define la representación y la diferencia con la imagen de tal manera que bajo estos criterios puede entenderse que él considere pseudoimitación las conductas que se dan antes de la representación. Para Piaget, la representación e imagen es un esquema de lo percibido que se origina de la actividad perceptiva. Y la representación dice textualmente: establezcamos el sentido de las palabras con el fin de distinguir mejor los problemas. En efecto, se emplea el término de representación en dos sentidos diferentes. En sentido amplio, la representación se confunde con el pensamiento, es decir, con toda la inteligencia que no se apoya simplemente en las percepciones y los movimientos, inteligencia sensoriomotora, sino en un sistema de conceptos o esquemas mentales. En sentido estricto se reduce a la imagen mental o al recuerdo imagen, es decir, a la evocación simbólica de realidades ausentes.